había en el Ministerio de Economía alguna idea de que eso fuese a suceder la semana pasada, no ocurrió. Sí llega a esta hora, y es que las autoridades argentinas y el personal técnico del fondo han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas, etcétera, o sea, hasta diciembre del año pasado, y ahora dice que el board del Fondo Monetario Internacional, que se reúne en las próximas semanas, le debería dar el beneplácito y eso permitiría el desembolso de algo así como 5.300 millones de dólares, en buena medida, mucho de lo cual hay que devolvérselo al fondo, por lo tanto queda casi como un asiento contable como marcábamos hace un ratito. O sea que finalmente se ha confirmado la comunicación. Esto es de rigor y técnico, ¿no? Luis Palma-Cané, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, gracias por esta deferencia. Por favor. Esto es técnico. Sí, totalmente, y estaba previsto de alguna manera, porque el fondo es quizás el más interesado en que esto siga marchando, porque hay que recordar que Argentina es el primer deudor del fondo, que el personal técnico estaba en contra del acuerdo que se hizo con Macri en su momento, y hubo muchas rispideces con el anterior ministro de Economía y demás, Guzmán, y se han hecho muchos roces entre la gente nuestra y la gente del fondo, pero digamos nadie quiere empantanar el asunto, ¿no es cierto? De ahí la flexibilidad en lo que se supone que va a venir, que son las metas de reserva, y quizás en algún aspecto del programa monetario o fiscal. Sí, es probable. Van a negociarlo, pero de todas maneras yo diría que hay mucho por hablar todavía, ¿no? Porque yo, leyendo con usted el comunicado del fondo, realmente dice cosas que llaman la atención, como que está todo bien, más o menos. Y no está todo bien. Esa es la verdad. No dice nada de la inflación hasta donde lo pudimos leer. Correcto. Habla de un déficit de 2,3. Hasta diciembre del año pasado contemplaba era 2,5. Sí, me gustaría ver las cifras, cómo llegan al 2,3, pero bueno, en fin. ¿Usted cree que hay mucha creatividad contable? Sí, hay una enorme creatividad contable, empezando por la deuda flotante que no se paga, digamos, como el cálculo que hace el fondo del déficit primario es de caja. Vale decir que si yo ingreso 100 y gasto 90, tengo superávit, pero si tengo además 200 de deuda flotante... Deuda flotante, si yo piso pagos en noviembre y diciembre, las cuentas lucen bien. Seguro. Pero en algún momento mañana llega, dirían los economistas, con lo cual hay que pagarlo. Por supuesto. Y es ahí cuando la expansión además, del gasto hay se suscitó. compensatorios, punitorios, un atraso en toda la cadena de producción del que es proveedor del Estado. O sea, no es gratis la contabilidad creativa, ¿no? Con lo cual pone signo de interrogación, semáforo amarillo, es de forma, es mejor que nada. Sí. Habrá que ver la letra fina y que aprueba el board. Y el board lo va a aprobar, digamos, porque no ha habido casos en que el board niegue o desoiga no apruebe una recomendación técnica. Una recomendación del staff, digamos. Así correcto. Es de forma, le diría. Bueno, pasemos al otro capítulo que lo trajo, en realidad. ¿Cómo no? Este nos lo chocamos en el medio de la vorágine. Biden habló, dijo esto, el presidente norteamericano en un lunes, bueno, que tuvo todos los condimentos que ya conocemos en los Estados Unidos y que le pegó a todo el mundo. Y esto dijo. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. They've done that. Primera impresión. ¿Respecto al suceso o a lo que dijo Biden? Lo que dijo Biden en cuanto al suceso y finalmente cómo sigue la película. El suceso hay que explicar cuáles fueron las causas y cuáles son las soluciones, digamos. Recordemos que el Silicon Valley es un banco regional, importante pero regional, o sea, no tiene ámbito federal o nacional. Pero es el 16º en Estados Unidos en términos de patrimonio. Pero no le pega a todo el sistema de clearing de Estados Unidos. Está circunscripto territorialmente. Exactamente. Y el banco este se autodenominó, porque ya no existe más,
como el socio financiero de las empresas tecnológicas. Entonces, ¿cuál es la causa verdadera del problema que tuvo este banco, que fue una corrida de depósitos? Es muy simple. Al haber la liquidez que inyectó la Reserva Federal, que a mi juicio fue excesiva, se excedió brutalmente en la cantidad y la calidad de los préstamos que le dio a las empresas tecnológicas. El otro error que hace la FED es cuando empieza a subir muy rápido la tasa de interés, entonces esos activos, los préstamos que tenía este banco, cada vez se convirtieron en más riesgosos, a tal punto que generó una pérdida de casi el 25% del patrimonio, por baja del valor de los activos, de los préstamos. Cuando apareció este rumor, usted sabe cómo es el sistema financiero, inmediatamente empezó el retiro de depósitos. El día más crítico fue el día jueves, cuando le retiraron el 40% de los depósitos. Es una cosa pocas veces vista en la historia económica. Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno tiene una corrida de un banco? Lo que se llama el efecto espejo. Vale decir, si yo tengo un depósito, no lo tengo en el Silicon, pero lo tengo en el XX, y este tiene problemas, ¿por qué este no lo va a tener? ¿Por qué no lo va a tener? Entonces viene la corrida y no hay ningún banco en el mundo que pueda aguantar una corrida. Mucho menos del 40% de los depósitos. Eso es increíble que haya aguantado, digamos. Bueno, ¿no? Otros dos bancos también corrieron la misma suerte. Bancos más chicos. Más chicos, más pequeños, exacto. También vinculados a la industria tecnológica. Sí, además uno a las criptomonedas, ¿no? Siempre con especulaciones. O sea, ahora, ¿no anclado en la economía real, dice usted? No anclado en la economía real. Porque los bancos tradicionales dicen, nuestra ventaja es que estamos anclados en la economía real. Claro. Los activos o a los que le prestamos, claro, hay algo, no es un intangible. Bueno, los préstamos que tenía este banco de las empresas tecnológicas, el 80% de esos créditos, según los informes, está dado a empresas que perdían plata directamente, que estaban en el startup famoso. Sí, usted y yo hacemos una empresa tecnológica, ponemos $200.000 y pedimos $2 millones de préstamo para dar la vuelta. Entonces, evidentemente... En la promesa de que va a ser exitosa, claro, de que va a tener un valor muy importante de mercado mañana y que va a resolver... Eso no ocurre. Eso no ocurre. Y con lo cual, cuando hay que devolver, no se puede. Exacto. Pero ¿qué pasa? Y el banco resiente. Y no se queda con un activo físico. No hay nada. No es que se queda con una torre de edificio. No hay nada. Con un departamento. Hay un software, digamos, que no vale nada, porque fracasó. Esto es lo importante para entender entonces esta crisis. Claro, pero hay otro tema que me parece que es importante, que es una grave falla del sistema regulatorio de Estados Unidos. Porque el exceso de crédito de un banco y la calidad de crédito de un banco es lo primero que tiene que mirar el regulador. Parece una cosa que es de una verdad de perogrullo. Perdón, esto es muy importante porque hacía alusión yo esta misma tarde a ese aspecto, a propósito de escuchar a un economista que a mí me sorprendió, cuando él dice... Y muchos dicen que esto es fruto de no tener regulaciones y en realidad esto es fruto de tener muy mala regulación y mucha regulación. Eso está muy bueno. ¿Está bien así? Sí, perfecto, porque recordemos que el desastre anterior, entre comillas, fue con la crisis del 2008, que hubo una burbuja de préstamos hipotecarios. Esto fue una burbuja de préstamos tecnológicos. Por lo menos en aquella vuelta estaban los edificios, mal que mal. Pero, ¿qué es lo que pasó? En el 2010 se hizo la ley Dodd-Frank, que es una ley que reguló muchísimo el sistema financiero. Para que no vuelva a ocurrir lo del 2008. Para que no volviera a ocurrir el 2008. Pero yo siempre dije, no es que hay mucha regulación. La regulación es fundamental, pero tiene que ser buena la regulación. Y la verdad que la regulación ha sido mala. Porque si no, no es posible que haya pasado lo que pasó. Usted dice, no pudo el órgano regulador validar los créditos que el sistema estaba dando a estas empresas que tenían estas características. Pero una revisión de la calidad del préstamo se cae de suyo, digamos. Tenía un exceso de la capacidad prestable de su patrimonio, porque los bancos pueden prestar... Si hasta el patrimonio. 10, pues una vez y media, depende de la calidad que tiene de los créditos. Pero esto fue totalmente sobrepasado. Ahora, lo importante es que la gente no tiene que asustarse por el momento. Por más que los mercados hayan reaccionado, bajó todo, el lunes negro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos y las autoridades de las administraciones, tanto republicanas como demócratas, sacaron su experiencia
de la crisis del 2008. A tal punto que ahora, ya digamos determinadas las causas, ¿cuáles son las soluciones? Las que están haciendo. O sea, primero garantizar los depósitos, Sí. que fue la charla de Biden. O sea, el gobierno de los Estados Unidos... Garantiza que todo el mundo se va a llevar lo que tiene. Bueno, eso es muy importante, digamos, ¿no? Eso para el depositante. También, esto es importante, los accionistas que fueron rescatados en el 2008-2009 no van a ser rescatados. O sea, los que cometieron el error de la administración no tienen por qué ser rescatados. Sí, los depositantes que, bueno, no tenían O sea, por qué no van saber. no van a subsidiar al banco, el banco desaparecerá, No, el pero banco los ahorristas se desaparece. llevan la plata. O Eso es lo se- que quiere o decir. se licitará el banco. O se licitará o se Pero- comprará como compró la subsidiaria de Sería Gran Bretaña, Seguro. el HSBC, que lo terminó pagando un $1. Por supuesto. Hoy. Está muy bien. Pero, o sea, son tres cosas fundamentales para parar la bola. Porque esto, ¿cómo decir? La corrida de los depósitos es como una luz de nieve. O sea, empieza y no se puede parar. Porque la gente cada vez se asusta más, O sea, etcétera, etcétera. usted le da el beneplácito a la reacción rápida de Biden. Sí, está muy bien. Está Porque muy hay bien. algunos que dicen, cuidado, porque Biden está diciendo que todo, con lo cual intercambia los premios y castigos. Aquel que administra mal igual sabe que el ahorrista cobra. Bueno, pero pierde el banco, ¿no? No es lo mismo que se hizo en el 2008-2009, Que salvaron a los que bancos. salvaron a los bancos también. Entonces es distinto. O sea, ¿usted Ahora, cree que Biden hace lo correcto? Sí, creo que es lo único que puede hacer, además. ¿Y esto No hay frena mucha eventualmente a partir de mañana la caída? vuelta. Debiera, porque además de lo de Biden, que es una garantía del gobierno, Biden, la Secretaría del Tesoro, la Reserva Federal, que es el Banco Central, y la Administración de Seguro de Depósitos, los cuatro dijeron lo mismo. Biden lo dijo, pero la Secretaría del Tesoro, la Corporación Financiera y la FED establecieron dos medidas muy importantes. De nuevo, garantizan los depósitos y, más importante, abrieron líneas de redescuento. Para hacerlo más claro, líneas para inyectar liquidez a aquel banco que tenga problemas. Dicho de otro modo, si el banco A empieza a tener corrida y ve que dentro de 4 meses, porque 3 meses, 2 meses, se le acaba la caja, porque cuando usted tiene corrida no entra un depósito más. Lo único que tiene es salida y salida y salida. Entonces, cuando pase eso por la ley Dodd-Frank, se le permite a la Reserva Federal inyectar dinero en los bancos contra garantías. ¿Qué son las garantías? Las acciones de los accionistas, la cartera de préstamos, etcétera, etcétera. O sea que si esto está bien hecho y bien implementado, más allá de estos 2 o 3 bancos, puede ser que haya otro banco que tenga problemas, yo diría que, esto, alguien me preguntó, esto es como la crisis de las hipotecas, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver porque es un volumen mucho más chico y la verdad que Bernanke actuó bien, pero un poco lento. En aquel momento, Y claro, en 2008. se dejó caer Lehman Brothers, ¿no? Y Ellen no, y Biden menos. No va a dejar caer, ¿no? Creo que sí. Si algo se ha aprendido. Me digamos. quedo con el optimismo consecuencia. Sí. Esto es una foto que empezó y terminó un día. Casi. Casi. No más que eso. Yo diría que está bien encaminado. el Susto, no tragedia. asunto. Muy bien, de acuerdo. ¿Acepta? Sí, Luis, gracias. a ustedes. Lo bueno y breve, doblemente bueno. Hasta la Gracias. próxima. Muy gentil. Hasta Elio, luego. todo tuyo. Bien, y vamos con